el micrófono que está activo. Señores, pongan su cámara eh, los que quieran para hacer la vista ahí un poquito más. eh, Déjame ver. Yo creo que ya estamos en Facebook. Déjame ver. Bien. Ya estamos en Facebook. Ahí estamos en Facebook, en vivo. Bien. Ok. Ahí estamos en Facebook. El día de hoy estamos en Facebook, en vivo ahí en Facebook. A otro nivel. Sí, estamos en Facebook. Bien, señores, el día de hoy nosotros hemos estado estudiando este tema llamado eh, judaísmo y cristianismo, la doble raíz de la civilización occidental. Fíjense todo lo que nosotros hemos estudiado ya, fíjense. Todo esto se ha estudiado. Hemos dado un total de unas 10 clases, más o menos. A ver, vamos por aquí. Hemos estudiado todo esto, todo esto. Vamos por aquí. ¿Ve? Ah, por aquí vamos. Bien. Nosotros hemos estudiado muchos temas. Eh, de este tema se han estudiado alrededor de unas 10 clases. Y bueno, el que quiera ponerse al día, pues va a tener que entrar al canal. Ahí están todas las clases. Y ahí usted se va a poder poner al día con todas las clases que se han dado de este tema. Ahí está. Si es que el que quiera ponerse al día, eh, eh, entre al canal. Bueno, el día de hoy, entonces, nosotros vamos a continuar hablando del tema. Vuelvo y les digo, nosotros ya hemos tenido muchas clases de esto, muchas, un montón de clases. Y pues la persona que, ¿verdad? No ha tomado estas clases, pues ahí entonces ya va a tener que pasar por el canal. Antes de continuar, para que todos sepan, estamos en Facebook, vivo, transmitiendo desde Facebook. Antes de continuar, yo voy a colocar por aquí nuestro canal de YouTube. Nos faltan, señores, 45 suscriptores para llegar a los 1000. Lo interesante es, fíjense, entra a nuestro canal y suscríbase, mírenlo ahí. No cuesta nada, es gratis. No le vamos a cobrar ni un solo dólar, peso mexicano o peso dominicano. No, no le vamos a cobrar nada. Es gratis. Usted entra aquí, se suscribe, le da like a los videos y ahí nos va a poder ayudar en eso. ¿Qué clase? ¿Ok? Si es que contamos con su apoyo. Bien. Y ahí, aquí continuamos. Fíjense.
nosotros hemos venido hablando de temas relacionados sobre cómo el mundo griego y el mundo bíblico, o sea, el mundo judío o hebreo, interpretan la realidad. En este caso, la mentalidad hebrea, en cuanto a la interpretación bíblica, la interpretación literal y contextual, ¿eh? Tiene la interpretación bíblica o hebrea, enfoque histórico, gramatical, implícito en toda la obra. ¿Por qué tenemos que citar esto de esta manera? Porque cuando nosotros vemos la teología, a pesar de que tiene buenos métodos, utiliza métodos que no necesariamente corresponden a los métodos hebreos, no necesariamente. Y hay una elegantísima diferencia en cuanto a la metodología de interpretación. ¿Entiendes? Y el texto griego y el texto hebreo, cada uno tiene su metodología. Ahora, ¿qué sucede? Que hay gente que conoce los métodos griegos, ¿eh? Y quieren aplicarle esa metodología al texto hebreo. Y el texto hebreo tiene su propia metodología que los sabios judíos crearon para este fin. Por ejemplo, muchas veces hay gente que no sabe lo que es tradición oral. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hay un magisterio clerical, ¿verdad? Hay una tradición, hay una interpretación guardada en libros. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? Que ellos tienen la autoridad de la interpretación bíblica. Pero eso es cuando hablamos del texto griego, ¿entiendes? Y que el texto griego tampoco es católico, porque ese es otro problema. El texto griego no es católico, el texto griego es judío también, ¿entiendes? Porque la teología católica se ha tomado esa atribución, pero el texto griego no es católico. Ellos lo asimilan y basaron su teología en el texto griego, ¿entiendes? Pero el texto griego no es católico, el texto griego es judío. La gente dice, porque Pentecostés significa 50, el día número 50 de la fiesta de Pentecostés. Sí, pero ese término lo inventaron los judíos de Alejandría. ¿Por qué? Porque los judíos de Alejandría son los que tradujeron la Torá, ¿eh? Y el resto del Antiguo Testamento al griego. Por lo tanto, aunque la teología católica se basa en el texto griego, no necesariamente el texto griego es católico. El texto griego es y fue judío. Lo que pasó fue que la tradición católica lo conservó. ¿Entiendes? Pero el texto griego es el texto bíblico de la comunidad judía de Alejandría. ¿Entiendes? Lo que pasó fue que el cristianismo, bastante helenizado, no tanto como el judaísmo, pero mucho más que el judaísmo, adoptó el texto griego como el texto autoritario. El texto autoritario. Si usted quiere tener más información del tema, vaya, compre un libro que se llama Hebraica Veritas versus Septuaginta Autoritactem. Y ahí usted va a ver cómo San Jerónimo y San Agustín de Hipona en el año 394 están discutiendo cuál es el texto sagrado o el texto original. ¿Por qué? Porque el santo doctor de Belén, llamado San Jerónimo, ¿eh? Está hablando con el señor San Agustín de Hipona, en África, y él le ordena a San Jerónimo que haga una traducción de la Biblia al griego. Entonces, ¿qué sucede? Que San Jerónimo le dice a San Agustín, le dice, mira, hay que utilizar el texto hebreo.
¿Por qué? Porque el texto griego es muy confuso. El texto griego tiene muchos problemas, le dice San Agustín. Perdón, le dice San Jerónimo. Y San Jerónimo y San Agustín le dice, no, 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 utiliza la Septuaginta. Utiliza esa. ¿Entiendes? Y de ahí salió una Biblia llamada la Vulgata Latina. ¿Mm? Ahí salió la Vulgata Latina. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el texto base de todo el cristianismo. Yo no estoy diciendo que esto está mal, cuidado, yo no estoy diciendo que esto está mal. Estoy diciendo que el texto hebreo tiene matices diferentes, matices distintos, doctrinas y enseñanzas diferentes al texto hebreo. Hay gente que viene y lee el Nuevo Testamento y dice, no, porque dice en el Antiguo Testamento tal cosa. Ok, eso lo dice el Antiguo Testamento, pero no el texto masorético. El texto hebreo dice otra cosa. Y más adelante lo vamos a ver aquí, y yo lo voy a mencionar eso. Cosas que dice el Nuevo Testamento, o sea, la Biblia cristiana, porque el Nuevo Testamento es una Biblia cristiana. Bien, el Nuevo Testamento es una Biblia cristiana. ¿Tengo razón, Petro, o no? ¿Eh? Totalmente, totalmente. Ok, es una Biblia cristiana. Claro, eso no significa que no tenga matices, culturas, pensamientos, perspectiva, etcétera, judía. Por ejemplo, en mi clase de hoy en la universidad, dice el profesor, Jesús era estoico. O sea que, la psicología, la filosofía, la teología eliminaron el judaísmo de Jesús, eliminaron la práctica judía de Jesús y lo convirtieron en un estoico, en un griego, en un grupo de cosas ahí. Entonces, Jesús aparenta cualquier cosa menos judío. ¿Entiendes? Pero Jesús fue el judío que Roma cristianizó a la fuerza. sí, entonces, le voy a dejar una pregunta a ustedes. Le voy a dejar una pregunta. Si quieren, la puedes responder ahora, el que se la sepa, pero el que no se la sepa, se la voy a dejar de tarea. Y aquí viene la pregunta. De hecho, ¿quieren que le diga la pregunta? ¿Cuál es? ¿La quieren o no la quieren? Nadie dijo nada, quiere decir que no la quieren. Voy a seguir entonces. Ella dijo la La pregunta. pregunta. Ok, ok. Fíjense, fíjense. La pregunta consiste en lo siguiente. Todos los personajes del Nuevo Testamento históricamente son judíos, ¿verdad? Casi todos, más del 98, 99%. Ok. Pero, hay un solo personaje del Nuevo Testamento que no lo cristianizaron. Uno solo. Y esa es la tarea que ustedes van a averiguar. ¿Cuál es ese personaje? A ese no lo cristianizaron por nada del mundo. A ese lo dejaron judío. 100% judío. Yo tengo la respuesta, yo creo. ¿Usted la tiene? Sí, sí. ¿Cómo va a ser, Petro? No relaje. ¿Usted Déjeme compartirla para ver si la pego. Vamos a ver entonces. Estamos hablando de Judas Iscariote. Ay, padre mío. Exactamente. Cónchale, hermano. Y ese sí es bacano, ese pana. ¿Eh? Y ese El sí es bacano. único, el único personaje del Nuevo Testamento que no fue cristianizado fue Judas, señor. A ese lo dejaron judío de los pies a la cabeza, hasta la uña, hasta la mugre, hasta los cabellos. Para que sepa. Sí. Ese nunca hizo su conversión. No, no. Ese se quedó judío toda su vida. Bien. Eh, entonces, fíjense que tenemos aquí, dice, el texto hebreo tiene un enfoque histórico, gramatical, implícito en toda la obra. Señores, el texto hebreo tiene múltiples formas gramáticas sobre cómo interpretarse. ¿Entienden? Hay rabinos que se dedican a la interpretación de la Torá solamente usando la gramática del idioma hebreo.
¿Entiende? Solamente utilizando la gramática del idioma hebreo. Le voy a dar un brevísimo ejemplo. Uno solo. Cuando usted va al libro de Vayikra, si no saben cuál es, búsquenlo por ahí. El libro de Vayikra en el capítulo 1. El capítulo 1. La primera palabra en hebreo es Vayikra. Sin embargo, esa letra, esa palabra en el texto hebreo contiene una letra que se llama Aleph. Entonces, todo el texto hebreo sigue en una línea, un tamaño de todas las letras. Entonces, ¿qué sucede con la Aleph de la palabra Vayikra? Que esa Aleph es más pequeña que el resto de las letras. Ese tamaño pequeño de la letra Aleph se utiliza en el judaísmo para interpretar el texto. Déjame decirlo de nuevo. Todas las letras tienen un tamaño, todas. Pero la letra Aleph es más pequeña que el resto de las letras. El resto de las letras que son su vecina ahí, que están al lado. Entonces, como esa letra es más pequeña, más pequeñita que el resto, ese tamaño, escuche bien lo que yo estoy diciendo, ese tamaño, estoy hablando del tamaño de la letra, no estoy hablando de que es un sentido constructo, los 7 tiempos del verbo hebreo, no estoy hablando de eso, estoy hablando del tamaño de la letra, simplemente del tamaño. Ese tamaño pequeñito sirve para interpretar el texto ahí en el capítulo 1, versículo 1, en la primera palabra del texto hebreo. Ahora la pregunta es, según los rabinos, los escribas que escriben los Sefer Torah, que en hebreo se llaman Sofer Stam, sí, Sofer Stam, ¿qué significa esa letra más pequeña según aquellos que escriben libros de Sefer Torah? Habría que hacerse esa pregunta. Para ellos, para los escritores, ¿qué significa que esa letra esté más pequeña? O sea que aquí, ¿qué podemos ver? Que en este texto hebreo, esa letra más pequeña sirve como método de interpretación del texto. Y si usted ve en un texto impreso cualquiera, y cuando usted va al capítulo 1 de Levítico, versículo 1, en la primera palabra, si esa Aleph no está más pequeña que el resto de sus letras vecinas, si esa letra no está más pequeña, ¿qué significaría eso? Que ese texto no está siguiendo la tradición de los que escriben los Sifrei Torah. O sea, de los hombres, de los escribas que se dedican al estudio de la Torah, a escribir un Sefer Torah. ¿Hay alguien aquí que sabía ese método de interpretación? ¿Alguien lo conocía? ¿Alguien lo sabía? Sí, ¿no? Lo había oído, lo había escuchado por ahí en algún sitio. Parece que no. No. Bien. Entonces, ¿qué hay? Dice que también hay una conexión con la tradición oral. Ese es otro problema. Cuando San Agustín le dice a Jerónimo que no utilice el texto hebreo y sí utiliza el texto griego, como Jerónimo está viendo las diferencias entre un texto y otro, no sabe mucho hebreo. ¿Y qué tiene que hacer? Pagarle a un judío de su época, del siglo V, perdón, del siglo IV, que se llamaba Baranina, para que Baranina le diera clases sobre el texto hebreo, cómo leerlo. Cuando él está tomando esas clases con Baranina, Jerónimo se da cuenta que para leer el texto hebreo se necesita una tradición oral. Una tradición oral. O sea, que no es simplemente saber leerlo, sino que tiene que haber una tradición cómo leerlo.
que aunque usted sepa leerlo, tiene que conocer la tradición de cómo leerlo. Entonces, le está reclamando, San Jerónimo a San Agustín, le está diciendo, mira, yo estoy viendo problemas aquí en el texto y hay que remontarse al hebreo. Y él dice, no utilice eso. No lo uso, no lo utilice. ¿Entiendes? Tienen un pleito, ellos tienen un pleito, tienen ahí. Porque San Jerónimo, como es una persona, un traductor, una persona muy sabia, tiene que captar las órdenes de San Agustín. Entonces, le dice que se necesita una tradición oral y escritural para, para poder leer el texto hebreo. Y eso, señores, si eso es para leerlo, para interpretarlo, señores, sería peor todavía. Si para leerlo se necesita una tradición, si para leerlo necesita una tradición, para interpretarlo, peor todavía, mucho peor. Por eso mucha gente les resulta así difícil oye, por aquí me están haciendo una pregunta. Por aquí me están haciendo una pregunta en el chat de Facebook. Que no cobre, que eso es malo. No entiendo lo que quiere decir. Entonces los cristianos no conocen a Adonai. Claro que los cristianos conocen de Dios, pero no sé qué quiere decir Aleida ahí con esa pregunta. Bueno, vamos a seguir. Yo estoy hablando de una historia. Cuidado, Aleida. Yo estoy hablando de La una gente no es historia. fácil. ¿Cómo es? No somos fáciles, no somos fáciles. Bien. Señor, entonces, en la mente griega, ¿qué sucede? Alegorización y espiritualización de los textos. Ay, qué problema. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Esa alegorización de los textos. Hay una obra muy famosa de un judío griego muy helenizado que se llama Filón de Alejandría. De hecho, tenemos los libros a la venta aquí. Si usted quiere saber quién fue el primero en alegorizar todo lo que dice la Torá. Sin embargo, él no estaba eliminando el resto de los mandamientos de la Torá. No, para nada. Filón de Alejandría, el alegorista por excelencia del texto hebreo. Digo, del texto griego, por excelencia. ¿De dónde viene todo este tema de orígenes, de alegorizar todo lo que dice la Torá? De Filón de Alejandría. El problema es que ellos se adueñaron de ese método, pero ese método también es judío. Y aunque el texto griego tuviera en griego, también es judío. Porque cuando los textos se tradujeron del hebreo al griego, los cristianos católicos no estaban. ¿Cuándo se tradujo la Septuaginta? Hace unos 250 años antes de la época de Jesús o del Nuevo Testamento. O sea, la Septuaginta es un documento judío bien antiguo, muy viejo. ¿Entiendes? Entonces existió un prototexto hebreo, prototexto hebreo que es anterior a la Septuaginta, del cual se realizó esa traducción. ¿Entiendes? Petros, hay un escritor que no le quiere llamar traducción a la Septuaginta, ¿no? Del editorial CLIE, que no le quiere llamar traducción a la Septuaginta, ¿no? Y usted y yo lo conocemos porque yo estaba leyendo el libro de él. Saldivital. Ya. No, pues usted y yo estamos conectados por todos lados. Eso es muy
deshonesto intelectualmente, porque uno puede tener su fe y sus asuntos claros, pero en cuanto a la academia hay que dividir las cosas, porque hay cosas que son corroborables, hay cosas que son desde la fe. Bien, no le quiere llamar traducción, no le quiere llamar, no, no la versión, sino la proposición, no, no sé cómo fue. Yo lo leí en el libro, pero no me acuerdo cómo fue que él dijo. La Biblia de la Septuaginta, pero no Sí, traducción. a veces a él se le mete un espíritu apologeta, medio extraño. Bien, entonces, interpretación metafórica y simbólica, señores, todo esto viene de Filón de Alejandría, todo eso. Bien. ¿Qué dijo Filón? Moisés significa el alma, los deseos, etcétera. Y empezó por ahí a explicar y a espiritualizar todo. Hoy en día en el judaísmo los rabinos lo dicen también. Comparan a Moshe con un chofar, al faraón con el Yetzer Hará, a Moshe con el Yetzer Hatov. Pero nadie está cambiando nada, nadie está diciendo que la circuncisión de la carne no sirve, porque ahora la circuncisión del corazón es la que vale. Porque los sabios hablan de varios tipos de circuncisión. Está la circuncisión también de la boca, de la lengua, y la circuncisión del pene, del prepucio, y la circuncisión del corazón. Y hay otra más que se me ha quedado, que no me acuerdo el nombre. Prácticas religiosas. Estamos hablando de la mentalidad hebrea versus la mentalidad griega. Mente griega, separación entre lo religioso y lo cotidiano. O sea, hay una separación clara. Lo que yo trabajo y mi relación con Dios están separados. O sea, cuando yo estoy en una relación con Dios, según los griegos, es como cuando yo voy a un concierto. Yo fui a mi concierto, me gocé, se acabó el concierto, ya me voy a mi mundo, me voy a mi mundo. Ya desconecto lo cotidiano de lo religioso, está separado. ¿Entiendes? Hay gente que tienen esta misma visión griega y es que la gente solamente está conectado cuando eh, está en un momento específico. ¿Entiendes? Pero esa dicotomía no está en la mente hebrea, en la Biblia hebrea. En la psicodinámica judía, eso no está. No existe. Rituales filosóficos o místicos. La mente griega dice, ¿cómo se llega a ser una persona elevada, espiritual, profunda, ética y moral? A través del razonamiento y de la filosofía. Pero siempre el ser humano el que va a dictaminar qué puede ser bueno y qué puede ser malo. ¿Me comprende? Eso es lo que piensa el mundo griego. ¿Cómo se puede llegar a ser una persona buena, elevada? A través del razonamiento, de la lógica y de la verdad, y de la interpretación de la realidad, de la fantasía, a través de la ilusión. Vino Platón y desarrolló el dualismo. El dualismo. El mundo verdadero es el de las ideas, el mundo del alma, el mundo espiritual, el mundo elevado. Yo aquí en el cuerpo, yo lo que soy es un desastre. El alma está atrapada en el cuerpo. Oiga bien, esa es la mentalidad griega. El alma está atrapada en el cuerpo. Enfoque en conocimiento esotérico. ¿Eh? ¿Qué es eso? El mundo de las ideas, el mundo del platonismo. El mundo real no es este, donde estamos. No. Este mundo es un espejo.
de lo verdadero. Entonces, hay una separación entre esta realidad y la realidad de las ideas. El mundo abstracto es el verdadero, dice Platón. Más no así en la mente hebrea. El servicio a Dios integrado en la vida diaria. ¿Cuántas veces yo he dicho eso? Todo lo que hace, toda la vida, todo está envuelto en Dios, todo lo que se hace. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos separar la realidad. Por ejemplo, los griegos pensaban de esta forma, escuche bien, los griegos pensaban de esta forma, decían, hay un dios en el mar. ¿Cómo se llama el dios del mar? Poseidón. Sí, el dios del mar. Petro, yo le mandé un mensaje, chequelo. ¿Escuchó? Yo le mandé un mensaje, chequelo. WhatsApp. Sí. Dicen los griegos, hay un dios del tiempo, Cronos. Hay un dios en la tierra. No me acuerdo el dios de la tierra, ¿cómo se llama? El dios de abajo, del inframundo. ¿Entiende? Hades. Está también el Tártaros, que es donde eh, Zeus castiga a los 12 dioses del monte Olimpo. El dios de los árboles, el dios del aire. Entonces empieza a encontrar, a poner dioses en cada sitio. Pero cuando aparece el monoteísmo en Israel, el monoteísmo de Israel dice, el monoteísmo judío dice, no, no hay ni Dios del aire, ni Dios del viento, ni Dios de aquí, ni Dios de allí. No, hay un solo Dios para todos. Entonces pasaron 500 años para que los filósofos griegos pudieran unir toda la realidad. Plotino es uno de ellos, que es un filósofo del siglo III, después de la era común. Bien. Y más adelante, ¿por qué? Porque el análisis filosófico que hizo la filosofía, que se consolidó en Grecia, y todos los análisis que ellos hacían, lo hacían a partir del politeísmo. ¿Entiendes? Pero cuando aparece la idea de un solo Dios en Israel, dice, no, 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 no. En Judea, no, no, no. Es un solo Dios para todos que hay. Esta realidad no la podemos dividir de la otra realidad. Esa también, esa también es, o sea, toda la realidad es una sola. Toda la realidad es una sola. ¿Y qué hace el mundo judío? Que une toda la realidad en una sola. ¿Y qué pasa? ¿Qué se desarrolla entonces en Israel, en Judea? Un mundo con un solo Dios. Pero los griegos siguieron pensando un mundo con muchos dioses. Y hoy en día todavía la gente sigue pensando un mundo con varios dioses. Algunos tienen 2 dioses, otros tienen 3 dioses y por ahí se van. En la India cada cosa, animal raro que anda por ahí es un dios. Cada animal que anda por ahí caminando, cuidado que es un dios que hay ahí. No, un cacharrito que anda ahí caminando, cuidado que es un dios. Y dice el mundo judío, no, 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 disparate, mentira, mentira. Toda la realidad es una y hay un solo Dios en el mundo. ¿Y qué dicen los sabios judíos? Para entender las escrituras necesitas entender una solita cosa. Si entiendes esa solita cosa, ya vas a entender todo. Y aunque el argumento
Suena simple, pero no es tan simple. ¿Y cuál es el argumento? Y lo he dicho muchísimas veces en estas clases. ¿Cuál es? Dios es el creador de todo. Todo lo demás es creado por Él. En el momento que rompemos la línea, esa línea roja, traspasamos esa línea roja, ya se perdió todo. Así de simple. Si usted no entendió eso, que hay uno solo y nada se puede comparar con Él, ya. ¿Por qué? Porque un solo Dios puede unir a toda la humanidad, pero desde el punto de vista divino, no desde el punto de vista humano. ¿Entienden? Entonces, esta separación en el mundo judío no está, lo religioso de lo cotidiano. Hay un énfasis, perdón, hay festividades y rituales con significado práctico. No es algo que yo creo, no, es algo que yo tengo que hacer. En el judaísmo la fe no vale nada. En el judaísmo lo que vale es el comportamiento. El comportamiento. Déjame decirlo de nuevo. A alguna gente le suena difícil esto, pero tengo que decirlo claramente. En el judaísmo la fe no vale nada. En el judaísmo lo que importa es el comportamiento, cómo yo actúo. ¿Por qué? Porque en la Biblia hebrea, fe no es creencia, no es un mundo abstracto. Fe es acción y movimiento. No tiene nada que ver con platonismo. No tiene nada que ver con eso. Eso no está. También hay un énfasis en la obediencia y en la acción. A Dios no se ama a través de la mente ni a través de las creencias. No. A Dios se ama a través de las acciones. A Dios principalmente, no al prójimo. Porque Dios no necesita nada de nosotros. No. Dios no necesita ni que le oren, ni que le pidan, ni que le den dinero. Dios no necesita absolutamente nada de eso. Dios lo que quiere es acciones de un ser humano con otro ser humano. La mejor forma de bajar la Shejinah al mundo no es 3 días trancado en un cuarto, no. Es ayudando al que lo necesita, ayudando al necesitado. Eso es lo que baja la presencia divina para acá abajo. ¿Cómo se dice eso en hebreo? Sedaká o tzedek, hacer justicia. De hecho, aquí tampoco estamos diciéndole a nadie, o sea, esto no es una prédica. Otro problema, cuidado. Esto no es una prédica. Yo no estoy evangelizando. No estoy diciendo que evangelizar es malo. Evangelizar es buenísimo. Excelente. Pero yo no estoy evangelizando. Aquí estamos opinando, sugiriendo, explicando, analizando. Pero no estamos ni predicando, ni convenciendo, ni nada. No estamos haciendo absolutamente nada de eso. No porque sea malo, sino porque es diferente. ¿Ok? Es distinto. Dice, concepto de salvación. Ay, ay, ay. Esto sí está problemático. Concepto de salvación. Vamos a intentar hablarlo así, de manera así somatizada. ¿Mm? Salvación como escape del mundo físico. Imposible. O sea, eso es, así es que la mente griega entiende la salvación. El alma está presa en el cuerpo. El dualismo platónico. El cuerpo no sirve, lo material no sirve. ¿Qué es lo que importa? El mundo de las ideas, el mundo espiritual, lo que está arriba. El cuerpo no sirve para nada. El cuerpo eso no importa. Eso no sirve.
Lo que importa es lo verdadero, lo abstracto. Eso es lo que importa en la mente griega. Enfoque en la liberación del alma. El alma está presa, el alma sufre dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque en la percepción griega es lo verdadero, lo puro es el alma. El cuerpo, nada. Basada en el conocimiento secreto, o sea, en lo esotérico. La mente hebrea, salvación integral. ¿Qué quiere decir salvación integral? No es, déjame decirlo de nuevo, en la Biblia hebrea, en el judaísmo, no existe el concepto, escuche bien, el hecho que yo diga que no existe no quiere decir que sea malo la otra parte contraria, ¿no? De que la salvación personal, no, ese concepto no está en la Biblia hebrea, no, ese concepto no está. Es un conjunto, ¿entiendes? Aquí en el libro que yo extraje esto, pusieron espíritu, alma y cuerpo. Esto es un error porque en la perspectiva judía, el hombre no es tripartito, sino cinco partitos. No tres, sino cinco. Y no son separaciones, son dimensiones de la misma persona. O sea, como cuando un judío dice alma, ¿qué se refiere? Se refiere al cuerpo de la persona. Cuando yo veo a la persona, veo el alma. Al Pero, nefesh. ajá, exactamente, el nefesh. Pero cuando una persona con mentalidad griega dice alma, se refiere a un fantasma que está dentro del cuerpo. O sea, un fantasma de yo, o sea, soy yo mismo, pero con una silueta así como medio transparente. ¿Me entiendes? Ese concepto no está en el mundo judío. No, ese concepto no está. No se ve de esa manera. Se ve de otra forma, diferente. Entonces, en la mentalidad hebrea, liberación para vivir según los caminos de Dios, pero ¿en cuál realidad? ¿En la realidad espiritual es conocida? No, aquí y ahora, aquí en la realidad, aquí y ahora. Porque si el cuerpo es malo y lo material es malo, ¿para qué Dios entonces hizo que el hombre se encarnara en el mundo físico? No tiene sentido, no puede ser malo, no puede ser malo, porque entonces, ¿cómo se sirve a Dios? ¿Con el fantasma que está dentro del cuerpo? No, se sirve a Dios con el cuerpo físico. Incluso escuché a un teólogo decir, un teólogo cristiano, lo escuché decir que, escuche bien, esto lo dijo el teólogo cristiano, no lo digo yo, ¿eh? No voy a decir el nombre por respeto que le tengo a esa persona. Él dijo, por cierto, este teólogo cristiano no cree en la existencia del diablo ni de Satanás. No cree en eso. El teólogo, estoy diciendo, yo tengo otra creencia diferente. Él tiene su creencia, yo tengo la mía. Él cree una cosa, yo otra. Pero eso no me impide a mí creer, o sea, creer no, estudiar lo que él enseña. Él dijo, el diablo no puede tener más fuerza que un ser humano en el mundo físico. Dice él, ¿por qué? Porque el diablo no tiene cuerpo. Y dice el teólogo, porque él no cree en la existencia del diablo, vuelvo y le digo, él no cree. Y es teólogo cristiano, cree en Jesús, cree que Jesús es el Mesías y es cristiano. Y él dice, si la gente se llena de demonios, dice él, el teólogo, no yo, él lo dice. Y a mí me pareció interesante, ¿eh? Cuando yo digo que me pareció interesante, no quiere decir que yo creo exactamente lo que él dijo, sino que me pareció interesante la forma que él lo explicó. Que él dijo, si los hombres o la gente se llenan de demonios, ¿por qué Dios habrá creado al hombre con un espacio donde puedan entrar los demonios?
Y si existe ese lugar, ¿cómo se llama? ¿Qué le parece, Petro? Está interesante, ¿verdad? Sí, sí, está profundo. Está bueno. Si existe ese lugar donde se pueden meter los demonios dentro del hombre, si existe, ¿por qué lo hizo? Y si existe, ¿cómo se llama ese lugar? O sea, que cuando Dios creó al hombre, le dejó un espacio donde se puedan meter demonios dentro de él. Y yo cuando escuché eso dije, oye, pero está interesante la pregunta. Vale la pena pensar en eso, darle mente. ¿Entiendes? Porque la posesión demoníaca en el mundo judío no tiene mucha, o sea, no tiene injerencia, no hay, ¿cómo decirlo? No hay una ideología de eso, ¿comprende? No hay una ideología de ese tipo de cosas. No estoy diciendo que no crean en diablo ni en demonios. Crean todos los diablos y todos los demonios que usted quiera. No hay ningún problema con que usted cree en el diablo y que hay 1 millón de demonios por ahí. Créalo con toda confianza. Si eso le hace sentir bien y lo hace sentir cómodo, no hay ningún problema. Yo voy a dormir tranquilo si usted cree eso y si no lo cree también. ¿Ok? De hecho, el que tiene fe en la existencia del diablo, que tiene fe en el diablo, no hay ningún problema. Tenga fe en el diablo. Yo tengo tan poca fe en el diablo que para mí no existe. De la tan poca fe que le tengo. Aileen me levantó la mano. Aileen, dígame, ¿qué pasó? No, no, yo me estoy riendo de lo que se está diciendo, pero al mismo tiempo uno piensa y dice, está profunda la pregunta, pero también ahí se cae entonces lo que dice que cuando el Eterno creó todo y cuando creó el hombre, entonces él vio que era bueno, entonces lo que el Eterno creó fue malo, entonces, ¿cómo el Eterno va a crear algo para entonces que ahí habiten cosas que al Eterno no le agradan? O sea, eso como que se contradice, eso como que está raro. Pero yo no estoy, escuche bien, déjame decirlo de nuevo. Yo no le estoy diciendo a nadie que deje de creer eso. ¿Ok? Usted puede seguir creyendo en diablo, en mestresa, en demonio, en 21 divisiones. eh, En que es el enemigo de Dios. ajá, que es el enemigo de Dios. Crea todo eso, no hay ningún problema. ¿Entiende? El que se sienta bien con eso, perfecto. No lo vamos a condenar aquí. Y si yo veo que usted necesita mi ayuda, yo lo ayudo. Yo no voy a decir, "Ah, no, que los demonios de fulano, no, 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 no. Yo le hago su favor también. Y no lo voy a considerar menos humano porque usted crea eso. No, el que quiera creer eso, adelante. Está perfecto. Que eso ya de que de estar condenando gente de que por creencia, eso es de, eh, eso es de niños. Eso es de niños. Condenar a una gente por una creencia, pero señores, ¿y quién tiene razón? Aquí lo único que tiene razón es Dios. ¿Quién soy yo para decirle a otro ser humano, usted es un pecador? Usted es un pecador. Ah, yo soy un ángel. Yo soy un ángel para yo decirle pecador a usted. No, no, ¿qué pasó? No, nada que ver, olvídese. ¿Eh? O soy otro ser humano también, sujeto a problemas, errores y todo lo demás. Entonces, dice aquí, hay un proceso activo de transformación. O sea, nosotros, el judaísmo, el pueblo judío, tiene que adherirse a la Torah, al mandamiento. No de manera fanático-religiosa absurda, sino extraer los valores y los potentes mensajes que allí se encuentran. ¿Ok? Es educación y filosofía. En la mente hebrea, la educación práctica y comunitaria. Enfoque en valores y moral. Transmisión generacional de sabiduría. En la mente griega, educación, filosofía, filosófica e intelectual. Fíjese que aquí dice intelectual
y aquí dice comunitario. ¿Ven la diferencia? Aquí dice enfoque en pensamiento correcto. Aquí habla de qué? De valores morales. Transmisión general de sabiduría, generacional de sabiduría. Aquí dice que es un conocimiento abstracto, que es todo lo que hemos venido explicando hasta ahora. Dice, revelación y conocimiento. En la mente griega, conocimiento reservado para iniciados. En la mente hebrea, revelación directa y accesible. ¿Mm? O sea, en la mente hebrea hace énfasis en la revelación. Y aquí hace énfasis en que en el conocimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa revelación? Que viene de lo trascendente, de algo que está por encima del hombre, algo que está superior a mí, que está encima de mí. ¿Entienden? Conocimiento es algo humano. No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que se basa en el conocimiento humano. ¿Ok? Porque si es el ser humano el que va a definir lo que es bueno y malo, entonces yo como otro ser humano puedo decir, no, para mí lo bueno tuyo es malo para mí y lo malo tuyo es bueno para mí. ¿Y qué hace la mente hebrea? Dice, no, no, no. El bien es absoluto. ¿Por qué el bien es absoluto? Porque el mal, con relación al bien, señores, una pregunta. ¿Quién es más viejo? ¿El bien o el mal? ¿Quién es más viejo? ¿Quién tiene más, cuál tiene más tiempo? Se supone que el bien fue primero. ¿Saben lo que pasa? El bien viene del infinito, pero el mal para manifestarse necesita tiempo y espacio. Déjame decirlo de nuevo. El bien viene del infinito. Yo estoy hablando del bien absoluto divino, no estoy hablando del bien humano. Cuidado, cuidado, porque el bien humano se distorsiona. El bien humano tiene decadencia. El bien humano no existe, Jonathan. El bien humano carece de ser absoluto. Yo estoy hablando del bien superior, el bien trascendental. Entonces, el bien superior, trascendental, no puede ser juzgado por el ser humano. ¿Entienden? Entonces, el mal para manifestarse necesita tiempo y necesita espacio. Sin espacio y sin tiempo, el mal no funciona. ¿Entiendes? Porque el mal es una distorsión de la energía del infinito en este plano. Déjame decirlo otra vez. El mal es una distorsión del bien en este plano que nosotros existimos. Por eso decimos, el mal necesita tiempo. ¿Y qué más necesita? Espacio. Porque en la suprema voluntad divina no hay ni bien ni mal. El mal es una revelación nueva, por así decirlo, ante el infinito. Dice por aquí, sabiduría accesible solo a los educados, el conocimiento práctico y aplicable. O sea, aquí la sabiduría es para solo los educados. En la mentalidad hebrea, todo el mundo tiene que tener conocimiento, no solo los educados, no. De hecho, hay un sabio judío que se llama, quizás muchos de ustedes lo han oído mencionar, se llama Rambán, Rabí Moshe ben Maimón, Conocido como Maimónides. conocido como Maimónides. Él, en su época, entendía que el conocimiento de la Torá solamente lo estaban teniendo en el pueblo judío un grupito de gente
de las élites. Y él dijo, yo voy a escribir un libro que hasta el judío más simple lo puede entender. Y él bajó ese conocimiento de allá arribota, lo bajó al mundo de los simples, para que todo el mundo tuviera acceso a eso. Ahora, quieren que le dé una prueba de que en el mundo judío el conocimiento tiene que estar disponible para todo el mundo. Vayan a leer Devarim o Deuteronomio, capítulo 31, versículos 10 al 12. ¿Hay alguien que quiera leerlo? ¿Hay algún voluntario que quiera leerlo? Yo, hermano, yo, Jonathan. Aileen, adelante. Devarim 31 del 1 al 10. 10 al 12. 10 al 12. Sí. Ok. Adelante, Bueno, adelante. bien, perfecto. Dice, Ujú, y Moshe les instruyó como sigue. ujú. Cada séptimo año, el año establecido para el perdón de deudas en la fiesta de Sukkot, que es conocida como la fiesta de las cabañas, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Hashem tu Elohim en el lugar que él escoja, tú leerás esta Torá en voz alta, en presencia de todo Israel. Ajá, mírenlo Reúne a ahí. la gente Perdón. Dice, tú leerás que esta esta Torá, Torá ajá, en, en voz alta. en presencia de todo Israel. Ahora los va a definir uno por uno. Léalos. Reúne a la gente, hombres, mujeres, niños y los extranjeros en tus comunidades, para que oigan y aprendan así a reverenciar a Hashem tu Elohim y observar fielmente cada palabra de esta Torá. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a ese texto, todo el pueblo tiene que tener acceso al conocimiento. Hombres, mujeres, niños. Ahora bien, hombres, mujeres, niños. Hay una palabra ahí muy interesante, la que falta. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es la que falta? Joselito. Los extranjeros. Una pregunta, ¿será que el texto hebreo es judaísta ahí, en ese judaizante? No, es totalmente inclusivo. Universal. Pero el texto está mandando a que los gentiles guarden toda la ley ahí. Bien. Usted se Pues imagina, no le gusta, no le gusta. usted se imagina un gentil de esa época diciendo de que no, déjame las 7 leyes de nuevo. Oye, pero acaban de decir ahora mismo que lean la parte final, Aileen, la parte final del texto, la parte C o la B del versículo, para que usted vea lo que dice. La parte B sería como el verso 11. Del 12, del 12. Del 12, ok, bien. La parte B sería al final. Ujú. Dice, para que oigan y aprendan así a reverenciar a Hashem tu Elohim y a observar fielmente cada palabra de esta Torá. Hay otras versiones que dicen, no dicen cada palabra, sino dicen todas las cosas o todos los mandatos de esta Torá. O sea, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué el libro de Deuteronomio está mandando a que los gentiles guarden toda la ley? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿O ustedes se habían hecho ese tipo de preguntas? Lean una versión diferente, por favor, brevemente ahí. ¿Quién tiene una versión distinta? Lean la Biblia Reina Valera, por favor. ¿Alguien tiene alguna Biblia Reina Valera por ahí? ¿Alguien tiene una? ¿Una católica, una Reina Valera? Vamos a ver. José Yo te Nicolás, yo busco. lo estoy viendo a usted calladito ahí, ¿eh? Yo lo estoy viendo a usted, que usted no ha dicho shalom todavía. Yo lo estoy viendo a usted ahí calladito, ¿eh? Bueno. Déjame ver. Yo tengo. Sí. Tengo una Biblia Reina Valera. A ver. Perdón, es para no interrumpir el discurrir.
Fíjense, voy a leer la Reina Valera, dice. Y le mandó Moisés diciendo al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Hashem, tu Dios, en el lugar que le escogiere, leerás esta Torá delante de todo Israel, a oído de ellos. Dice el 12, harás congregar al pueblo, pueblo es todo el mundo. Dice, varones, mujeres y niños. Dice, y tus extranjeros. Déjame decirlo de nuevo. Y tus extranjeros. ¿Dónde tú estás leyendo, Jonathan? ¿Cómo fue? ¿Dónde tú estás leyendo? Deuteronomio, capítulo 31, versículo 10 al versículo 12. Ok. Dice el 12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Señores, ¿qué quiere decir que estuvieran en tus ciudades? ¿Que son conversos el pueblo de Israel o que no son conversos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Pregunto. ¿Qué significa? ¿Que son conversos o que no son conversos? ¿Qué quiere decir? Dice, y tus extranjeros que están ahí en tus ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Tus extranjeros que están ahí. Quiero decir extranjeros que han abandonado la idolatría. Que se han acercado a Hashem. Ajá. Extranjeros que han abandonado la idolatría, Sí. pero no es que son judíos cabales, pero No. cohabitan con el pueblo de Israel y entonces ellos no son distorsionantes al ambiente de Israel. O sea, ellos nos causan disturbios. Entonces, esa gente están ahí en el pueblo. No es que pertenecen a la sociedad ni nada que ver. El texto no hace esa discriminación. El texto es inclusivo. En vez de ser exclusivo, es inclusivo. Y dice, y a tus extranjeros que están en tus ciudades, y miren el propósito, ¿para qué? ¿Qué dice? Para que oigan, número 1, oigan. 2, aprendan. 3, teman a Hashem vuestro Dios y cuiden. Número 4. 5, cumplir todas las palabras de esta Torá. Cuidado, no estoy predicando. Cuidado, cuidado. No estoy mandando a nadie a dejar. Entonces quiere decir que el temor, perdóneme que le interrumpa, entonces quiere decir Ajá. que el temor aquí en esta concepción no es algo supersticioso, No. es algo que requiere un respeto, que requiere un conocimiento previo. Entonces dice ahí, en ese texto, que los extranjeros que estén ahí en medio del pueblo, que ellos oigan, cumplan, aprendan, aprendan y teman a Hashem vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras que están en la Torá. Yo no sé por qué ese texto está siendo judaizante ahí. Digo yo, este texto va a haber que acusarlo. Vamos a hacer. ¿Qué usted cree si le hacemos un juicio a ese texto de judaizante? ¿Ustedes qué opinan? Si le hacemos un juicio, decimos, vamos a coger Deuteronomio capítulo 31, versículo 10 al 12, y vamos a hacerle un juicio por ser judaizante. ¿Ustedes qué creen? Bueno, quizá al escritor de Deuteronomio se le fue ahí ese No, texto. yo creo que en todo lo que es principio universal, ok, porque fíjese, aún toda la Torá, los 613 preceptos no le llegan a toditos los judíos. Me explico. Hay cosas que son para las mujeres, que tienen que ver con la ley de purificación. A usted ni a mí nos da ni da, ¿verdad? Usted y yo no guardamos eso. Sí, nosotros tenemos que respetar eso, pero usted y yo no conocemos todas esas leyes. Las mujeres sí. Entonces están las leyes de la realeza. Usted y yo no somos de la casa de David, ¿verdad que no? No somos descendientes de reyes. Eso es para nosotros. Usted y yo no somos de la casa de Aarón, no somos Cohanim. En los aspectos morales de la Torá Cohanim sí, pero los aspectos ceremoniales para usted y para mí no, güey. Sí. Bueno, lo que quiero decir con esto es que si alguien quiere acusar a alguien de ser judaizante,
tendría que empezar por el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 10 al 2. Yo creo que es un buen inicio en caso de que se le quiera hacer un juicio a alguien, someterlo y decirle, bueno, vamos a empezar por Deuteronomio. Ahí, vamos a empezar por Deuteronomio. Y ahí, bueno, creo que hay una buena oportunidad para hacerle un juicio en cuanto a ser judaizante. Yo no estoy predicando. Jonathan, pero Ajá. dame un chancecito para decirte algo. ¿Cómo hacerle un juicio? Porque se supone que lo correcto es el judaizante. No, pero que usted sabe que ser judaizante es malo. Para mí no, yo estoy hablando para el común denominador de la gente, ¿verdad? No, yo entiendo que eso es lo correcto. Bueno, pero Todo lo demás vino después. no, pero eso es usted que lo entiende así, usted. Eso es usted. Pero usted no puede implantarle, para usted es bueno, pero para el común denominador de los lectores bíblicos, ser judaizante es malo. Ser judaizante es malo. Incluso lo demonizan y le llaman futilidad, como yo lo he leído en algunos libros. Esa futilidad de las creencias judías, yo lo he leído en libros de teología que yo tengo aquí en mi casa. Yo lo he leído. Entonces digo yo, ven acá, ¿y cómo es que ofenden así a los otros textos bíblicos? Utilizan un texto bíblico para condenar otro. Entonces yo me quedo así como estupefacto porque digo, pero es que no tiene sentido. Simplemente no tiene sentido. Dígame, Alicia, dígame. Gracias, buenas noches. De Bueno, hecho, desde Éxodo 20, ¿sí me escucha, perdón? sí, sí, dele, dele. De hecho, desde Éxodo 20, cuando nos habla del Shabbat, en el versículo 8, que dice, acuérdate del día del Shabbat para hacerlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Desde ahí empieza el Señor a ser inclusivo. O sea, son cosas que están ahí que probablemente uno no le ponga tanto énfasis, pero el texto de la Torah en cierta forma está haciendo, entre comillas, o no sé si a juicio de otras personas que es malo, ser judaizante. Yo lo que creo es que si para alguien es malo ser judaizante, lo correcto es que diga, bueno, para mí es malo ser judaizante. ¿Me entiendes? Yo creo que eso sería lo correcto. Que la persona sea honesto intelectualmente y diga, bueno, para mí ser judaizante es malo, pero es para mí, o sea, para mí como persona. Pero de ahí a que usted quiera extender eso a los demás, creo que sería una falta de honestidad en ese sentido. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. ¿Ok? Yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces dice aquí tradición oral escrita y son complementarias. Este es otro problema, otro problema, otro problema mayúsculo. Y es que el casi 100% del mundo judío, a excepción de los caraítas, que son unas 30.000 personas en todo el mundo, el 99.9% del mundo judío no leen la Torá sola. Hay una tradición oral. O esa es otra cosa que a la gente que no, cuando va a analizar el judaísmo, piensa que el judaísmo es bíblico. El judaísmo no es bíblico, señores. No, el judaísmo no es bíblico. Discúlpenme que se lo diga así, pero tengo que ser honesto. El judaísmo no es bíblico. ¿Entiendes? El judaísmo es 85-90% de Torah oral y un 10 un 15% de Torah escrita, más o menos. ¿Entiendes? Ese 10% son lo de los primeros 5 libros. Sí, exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque el resto del Taná, del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, todo eso es tradición oral. Yo estoy hablando desde el punto de vista del judaísmo, ¿eh? Desde el punto de vista del judaísmo, lo único que es considerado la palabra de Dios es la Torá. Déjame decirlo de nuevo, déjame devolverme para atrás otra vez para repetir.
Lo único que es considerado palabra de Dios en el judaísmo es la Torá. Todo lo demás es comentario. ¿Me entiendes? Todo lo demás. Isaías comentario, Jeremías comentario, Salmos comentario, Proverbios comentario, los profetas. Pero claro, pero eso es muy duro, Petro, para decirle eso. Eso es- Sí, sí, porque en el cristianismo es palabra de Dios todo, incluyendo lo que Pablo afirma, que es el mismo que dice por su cuenta, ajá, pero realmente no es así. ajá. O sea, para... y yo- Hay palabra de Dios dentro de la Biblia, pero no toda la Biblia es palabra de Dios. ajá. Imposible. Eh, eh, por ejemplo, para el cristianismo, desde Génesis y Apocalipsis, todo es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Todo es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, pero es para el cristianismo. Y no está mal, porque esa es la creencia cristiana. Y está correcto eso. Cristianamente hablando, está correcto. Ahora, desde el punto de vista del judaísmo, solamente la Torá es la palabra de Dios. Solamente la Torá. Los 5 libros de Moisés. Todo Pero lo entonces, demás. Jonathan, escúchame algo. Eso, Ajá. las profecías, por ejemplo, de Jeremías. Sí, todo eso es comentario. Todo eso es comentario. Todo eso es comentario. Ahora, el hecho de que sea comentario no quiere decir que no sea sagrado. Cuidado. Cuidado. Es sagrado, pero no al nivel de la Torá. No, al nivel de la Torá no. Al nivel de la Torá no. Ahora, otro problema. Falta el Talmud todavía. Falta la Cábala, el Zohar y todo eso. Para el judaísmo, escúcheme bien y mírenme a la cara y pongan su cara. ¿Cómo me gustaría verle las caras a ustedes que están aquí ahora, todos? Pongan su cámara, por favor, para que no crean que yo soy un impío por lo que voy a decir ahora. Vayan a decir, ah, Jonathan es un impío, mira lo que dijo ahora. No, 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 no. Señores, escúcheme, es simple, mire. Para el judaísmo, la Torá es sagrado. Los profetas son sagrados, los escritos son sagrados, pero el Talmud también es sagrado, pero el Zohar también es sagrado. Y que los libros de Maimónides son sagrados. Los libros de Rabí Yehuda Hanasí, los libros de Larizal, el Shulchan Aruch, todo eso es sagrado. ¿Saben por qué? Porque todo eso habla de la Torá y de los profetas y de los escritos. Incluso, óigame bien, escúcheme. Cuando un judío dice Torá en sentido, en sentido universal, cuando un judío dice Torá, no se refiere a la Torá de Moisés únicamente, se refiere a todo el cuerpo de escrito, todo, absolutamente todo lo que se ha escrito. Es Torá. Ahora, el hecho de que yo esté estableciendo estas diferencias eh, eh, no quiere decir, escúcheme bien ahora, el hecho de que yo esté estableciendo diferencia entre un grupo y otro, no quiere decir que yo creo que la parte cristiana está mal y la parte judía está bien. No, no, no es que yo voy a decir ahora, ah, no, los judíos están bien y los cristianos están mal. Y los cristianos están bien y los judíos están mal. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que hay diferencias entre una forma de ver la Torah, la Biblia, y la otra es diferente. ¿Me entendieron? Yo no estoy diciendo este está bien y este está mal. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de las diferencias. Y cómo esas diferencias han forjado, han formado, han impregnado, han impreso en nosotros la cultura judeocristiana que está envuelta en la sociedad, en el mundo occidental. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es lo que yo creo?
si alguien decide cambiar de su creencia de un grupo a otro, que lo haga por su propio análisis, que lo haga por su propia reflexión. Ni siquiera porque yo le estoy diciendo aquí. No. Tiene que hacerlo bajo su propio reflexionamiento, su propio proceso mental, Y bajo su propia convicción. bajo su propia convicción. Eso no sirve yo querer obligar a Alba, que está ahí, mire qué mujer más bella, mexicana, igual que Alicia, una mujer preciosa, yo querer convencerla. No, no, usted tiene que creer lo mismo que yo. No, no, no sirve eso no vale. Lo correcto es que la persona haga su propia reflexión. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de quitarle a la gente un poco de los prepucios que tiene del pueblo judío. Que hay gente que tiene unos prepucios del pueblo judío. Y saben a qué me refiero. Yo no estoy hablando del pene, del hombre. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de creencias falsas, mitológicas, ¿entiendes? Que no existen en el mundo judío. ¿Mm? Y a veces no basta con que lo diga un propio judío. A veces basta con que lo diga un platanú como yo, que yo soy un platanú de aquí, de República Dominicana, y que lo diga platanadamente, como lo digo yo. Oiga, ¿dónde nací? Yo en Cotuí, la provincia de Sánchez Ramírez. Botado para allá, en un campito para allá, botado. Allá, un monte para allá, andando de patio en patio, comiendo naranja en un monte y ya usted sabe, comiendo mandarina. Sí, de para allá, yo del Cibao. ¿Mm? A veces es necesario que alguien del propio entorno de uno le diga las cosas para que uno la pueda entender. No, y hermano Jonathan, no solamente eso, que cuando las personas tienen un concepto errado y no tienen el conocimiento, lo que hacen es que se crean se vuelven antisemitistas a un pueblo que tiene tanta historia y tantas cosas que nosotros tenemos que aprender de ellos, mucho bastante. Esto yo lo estoy haciendo aquí de manera cultural. Años, años y años. O sea, que gracias a ellos, primeramente al Eterno y después a ellos, nosotros estamos conociendo esto, si no, no. Entonces, yo estoy hablando aquí esto en un sentido cultural, así decirlo. Yo no estoy predicando, cuidado. Señores, Sí, porque no es proselitismo tampoco. ¿cómo fue, Aileen? Que no es proselitismo No, 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 tampoco. no, yo no estoy, perdón, cuidado, yo no estoy haciendo proselitismo, ¿eh? No, no. Aquí yo estoy opinando, ¿ok? Opinando. Señores, fíjense qué libro más bonito este. Libro precioso. Se llama, ¿quién lee inglés aquí? Vamos a ver. Los que leen inglés, ¿dónde están? Vamos. ¿Dónde están los que leen inglés? Alba, léame el nombre de ese libro, por favor, con ese inglés precioso que usted tiene. Sí. ¿Cómo se llama el nombre de ese libro? Está en español, no. No, no, pero la parte en Oh, inglés, Hebrew lea. Talk compared with Greek. Ajá, Hebrew Talk compared with Greek. ajá. Hebrew thought, ahí. Hebrew thought compare with Greek. Entonces aquí tenemos pensamiento hebreo comparado con el griego. Ustedes se dan cuenta que todo lo que yo he venido hablando lo he hecho comparando. Incluso, fíjense qué interesante. Este escritor de este libro es cristiano, no es judío. O sea que si usted lee algo que usted dice, wow, ese disparate, no me puede echar la culpa a mí, porque yo simplemente estoy citando el libro. Si usted lee algo en lo que yo voy a decir, dice, mire, Jonathan, eso está mal ahí, y usted no lo cree, usted no me puede echar la culpa a mí. Usted tiene que decir, no, eso es culpable de Thorleif, ¿cómo se llama el escritor? Thorleif Bowman. Thorleif Bowman. O sea, yo no tengo nada que ver.
Y una vez la gente dice, que Jonathan está desbaratando, qué sé yo cuánto, que está tirando. No, yo no estoy tirando nada. Es el libro el que está hablando. Es como cuando me dicen a mí, Jonathan, usted puede orar por un enfermo, ¿usted cree que Hashem tiene poder para sanar a una persona? Lo grabamos para que se note el poder. Digo yo, no me graben que yo no tengo ningún ministerio de sanidad de nada. El único que tiene poder es Hashem. Yo quiero que la persona se sane, pero no soy yo el que lo voy a sanar. El que lo va a sanar es Hashem. Yo no tengo ningún don de ningún ministerio de nada. ¿Me entiendes? Y desde el mundo judío, por un enfermo no se hacen oraciones largas. No se hacen oraciones. Porque la sanidad no va a venir porque yo dure 2 horas orando por la persona. No, de eso no va a ocurrir. ¿Me entiendes? Por lo tanto, por eso le digo, es diferente. En el mundo judío, las cosas son diferentes en lo que ya nosotros conocemos. En el judaísmo no se oran oraciones largas por un enfermo, se hace una oración cortita. Y no hay que grabarlo. No. Dios es poderoso si lo sana y si no lo sana también es poderoso. No importa. Y ningún ser humano, dentro del judaísmo estoy hablando, tiene don de absolutamente nada. El único don lo tiene Dios y se acabó. No se le puede brindar culto a la persona en el judaísmo. Está prohibido eso. Solamente a Hashem se le da el honor de todo. Ya, se oró, usted se fue por ahí mismo. Toda la gloria y honra del Eterno. No importa. Y entonces, este libro, fíjense, pensamiento entre el hebreo y el pensamiento hebreo y el griego, dice a classic study of the difference between Greek and Hebrew thought. Mírenlo ahí. Un estudio de la diferencia del pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Luis, ¿estás por ahí, Luis? ¿Se fue? Luis, ¿te fuiste? Bueno, parece que Luis está fajado. Sí, fíjense. Dice por aquí. Pensamiento hebreo. Dice. Cuéntame, discúlpame que estaba, Ok. no podía encender el micrófono. Cuéntame. Esta joya de libro me lo consiguió Luis, que está aquí. Ah, ok. El libro de Thurman. Claro. Ese libro me lo consiguió Luis. O sea, aquí estamos aprendiendo hoy por la bendición de que Hashem utilizó a Luis para hacernos llegar esa bellísima obra. Saber que es un cristiano, el erudito que escribió ese libro, Sí, pero un tipo que tiene un conocimiento del hebreo impresionante. sí. Y es un erudito. Y bueno, cualquiera diría, bueno, es un judío que está hablando, pero no. Ah, Ahorita tú estás hablando de judaizar y no pude abrir el micrófono por él, no podía. sí. Pero ese término, ese concepto de judaizar hay que entenderlo bien para poder saber qué es. Yo estoy convencido que la mayoría de los cristianos, por la experiencia que tengo, no me malinterprete, ya el tiempo que tengo estudiando el tema, oyendo lo que dicen, la mayoría no sabe lo que significa ese concepto. Porque ellos piensan que toda práctica judía está prohibida al no judío y que todo aquel que practique algo del judaísmo judaiza, y eso no es verdad. Ujú. Entonces es un concepto correcto, eso viene de Nicea, eso. Claro. Es el inicio de ese pensamiento, idea mala. Y entonces soy infiltrado al cristianismo creyendo que todo lo que se practica es judaizar. Entonces yo le digo, el diezmo es judío, todo lo que se hace en la iglesia cristiana es judío. Entonces están judaizando todito. Entonces eso no tiene cabida en el concepto correcto. ¿Me Pero entendió? el Quería diezmo no decir es judío, el eso, diezmo Jonathan. de Dios, dirán ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El diezmo de Dios, dirán ellos, y de nosotros, no es judío. Ahí sí no. Bien, señores, fíjense, dice por aquí, pensamiento hebreo, cosmovisión,
Fíjense, ¿qué es la cosmovisión? Cómo la persona percibe el cosmos, el mundo. ¿Mm? Cosmo, mundo. ¿Mm? Aunque hay que tener cuidado con la palabra mundo en el Nuevo Testamento. Hay que tener un cuidado tremendo. Que la palabra cosmo en el Nuevo Testamento no es el globo terráqueo. No, 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 no. No es el globo terráqueo. Es el mundo conocido en la época. El mundo que se conocía, el mundo donde se vivió. Bien, ese es el mundo. O sea, como el sistema. El sistema de la época donde se vivió. Ese es el mundo. ¿Entiendes? Por eso hay que tener cuidado con esa palabra. ¿Entiendes? Hay que tener mucho cuidado con esa lectura paupérrimas y la gente que vive promoviendo esa ignorancia. Es peor todavía. Bien, entonces dice por aquí, como visión, el pensamiento hebreo es dinámico, centrado en el tiempo, la historia y la acción. Déjame decirlo de nuevo. Dinámico, centrado en el tiempo, la historia y la acción. El mundo es visto como un proceso en constante ¿qué? Movimiento. ¿Se dan cuenta? Es algo que está en constante movimiento. Para los hebreos, lo universal es más primario que lo particular concreto. Las totalidades están dadas. Las personas o cosas individuales son manifestaciones de ellas. ¿Por qué? Míreme, esto que voy a decir ahora sí tienen que verme la cara. Y ahora, ahora ya esto ya se salió de control. Para el mundo judío, el mundo espiritual y el mundo físico no están separados. No están separados. Nosotros estamos en el mundo espiritual y en el mundo físico a la vez. No es de que lo espiritual está allá arriba y lo físico está aquí abajo. No. En el mundo judío no es así. En el judaísmo no es así. No. Todo es lo mismo. Porque todo viene de la misma fuente. ¿Entiendes? Todo viene de la misma fuente. Entonces, ¿con qué autoridad uno va a decir esto sí, esto no? Si todo viene de la misma fuente. ¿Cómo se puede determinar eso? ¿Qué sí y qué no? No es posible eso. O sea, desde la cosmovisión fuera del judaísmo es posible. Desde la cosmovisión dentro del judaísmo no es posible. Me llamo aquí, ¿todavía? Bueno, se frizó ahí. Hay alguien llamándome aquí. No puedo ver. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, dice aquí. Epistemología. Dice aquí, pensamiento hebreo, epistemología. ¿Qué es la epistemología aquí? ¿Ustedes saben qué es la epistemología? ¿Alguien tiene por ahí la definición de epistemología? Desde el mundo, desde el punto de vista filosófico. ¿Mm? Bueno, si no lo buscan está bien. Pero creo Yo que lo tengo acá, es epistemología. la disciplina Déjame ver del conocimiento, ¿no? mira la definición, está por aquí. Teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento Ajá, científico. exactamente. Epistemología, desde la filosofía. Ajá, exactamente. Eso es la epistemología. Entonces, la epistemología del punto de vista judío está basada en la experiencia interna, la intuición psicológica y la comprensión existencial. El pensamiento israelita es prolégico en la medida que está más cerca de la vida natural que las abstracciones sutiles.
sin vida, poco imaginativas y casi fosilizadas de nuestro pensamiento altamente científico. ¿Entiendes? Lenguaje expresivo, dinámico y cargado de acción. Los verbos hebreos reflejan movimiento y actividad, especialmente los verbos cuyo significado básico expresa siempre un movimiento o una actividad. Revelan la variedad dinámica del pensamiento de los hebreos. En hebreo no se dice yo soy, porque yo soy es algo que ya es, que ya está acabado. Cuando tú dices yo soy, ya estás definido, ya estás completo, no te falta nada. Pero cuando tú dices yo estoy siendo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre yo soy y yo estoy siendo? Yo soy, puede ser que ya está terminado y yo siendo, puede ser que estoy en proceso de Estoy en terminación, pero todavía no estoy completo. Ajá. En hebreo no se puede decir es. Hay que estar siendo. Y si ustedes lo analizan desde el punto de vista filosófico materialista, nosotros estamos constantemente o bajando o subiendo, pero no estamos detenidos. ¿Me entiendes? Pero entonces, Jonathan, por ejemplo, si yo voy a decir yo soy maestra, yo estoy siendo maestra. Ajá, exactamente. Ajá, pero cuando usted lo está ejerciendo, ¿qué usted está haciendo en ese momento? Usted no está detenida, usted está ¿cómo? En continuidad. Está en continuidad. ¿Entiende? Entonces, el hebreo expresa que, No, no es que mientras uno enseña, en el contexto de maestro, uno ajá, también va aprendiendo lo que enseña y lo que le puede enseñar también un estudiante. exactamente. Por eso uno está haciendo y no que uno es en completamente. ¿Cómo yo estoy ahora? ¿Soy o siendo? Ahora, ¿cómo estamos? Siendo. Siendo. Ustedes no aprendieron, ustedes están aprendiendo. ¿Entienden? ¿Eh? Entonces, el idioma hebreo se basa en movimiento constante. Y esa cosmovisión afecta la interpretación bíblica. ¿Sabían eso? Esa cosmovisión afecta la interpretación bíblica de manera significativa, muy significativa de hecho. La afecta constantemente. No está ahí detenido, ahí, no está detenido. Entonces, los verbos hebreos, cuyo significado básico expresa siempre un movimiento o una actividad, revelan la variedad dinámica del pensamiento hebreo. Por ejemplo, el pensamiento griego se basa en una teoría. Dice, un niño de 13 años ya puede ir al mercado. Se dan cuenta, hay una teoría, pero hay niños de 13 años que no pueden ir al mercado. Entonces, el pensamiento hebreo viene y dice, ¿cuándo un niño es mayor de edad? Cuando el niño puede ir solo al mercado y hacer una compra. O sea, uno hace una teoría, pero el otro no hace una teoría. El otro se basa en qué? En una experiencia. ¿Entiende la idea? No es igual, el pensamiento es distinto, es diferente. Dios mío, déjame ver, ¿y esa en realidad es la hora? ¿Qué? ¿La 10:45? Ay, Padre Santo. Déjame detener esto aquí. Oh, Dios mío. Pero aquí, ¿por qué ustedes no me dijeron nada? Ay, Padre Santo, Dios.